Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Voy a pediros que mantengáis, si tenéis la Biblia, en cualquier formato, pero que lo mantengáis delante para hacer un repaso rápido del pasaje. Es un poema presentado por Isaías en un tiempo en que tanto el reino del sur, el reino de Judá, como el reino del norte, el reino de Israel, estaban bajo amenazas de diferentes imperios, diferentes ejércitos. Y para los dos tiene un mensaje de aliento y de esperanza. Isaías en este capítulo nos presenta un poema que anuncia una era nueva, algo distinto, una realidad que no es imposible conquistar con manos, con sabiduría, con poder humano. Es el reino que el Mesías trae. Y habla el pasaje del carácter del Mesías y del tipo de gobierno que va a realizar y del tipo de mundo que espera. El versículo primero habla de un tronco que está caído, un tronco del que todo lo que se ve hace suponer que está muerto, que no tiene vida. Pero las raíces están vivas. Y por eso después del invierno ese tronco retoña y reverdece. Eso dice el pasaje. El Mesías, que es retoño de David, es del tronco de David, descendencia, fruto, y a la vez raíz de David. Él trae vida nueva, una esperanza nueva y un mundo nuevo. El Espíritu de Dios le capacita para que lo haga así, para que nada lo estorbe y nada lo impida. Y a partir del versículo 2 se nos da una serie de ilustraciones acerca de cómo será su gobierno, de cuál es su carácter, de cuáles son sus capacidades. El Espíritu, dice el texto, le capacita con sabiduría y con inteligencia. Y eso tiene aplicación directa con el ámbito de la justicia y del gobierno. El Espíritu le capacita con consejo y poder, con capacidad aún si fuera necesaria para la guerra, para asegurar el triunfo. El Espíritu le capacita con conocimiento y temor de Dios, dice el texto, que tiene que ver con la sabiduría práctica para la vida, con una manera sabia de vivir,
con una sabiduría que no es meramente acumulación de conocimientos ni de conceptos, una sabiduría que no es la propia de una enciclopedia, sino la propia del sabio ante la vida, del sabio para con la vida. El Mesías, dice el texto, juzgará con equidad y justicia y cumplirá así aquel sueño que ya el salmista recogía cuando dice el texto que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará hacia los cielos. Esa es la nueva realidad de la que el Mesías se hace cargo, que va a hacer real y va a hacer posible. Y esta profecía tenía un sentido inmediato para con Israel, pero pronto Israel mismo captó que ahí había una dimensión mesiánica que tenía que ver no solo con el presente más inmediato, sino con el futuro y con la eternidad. Y nosotros reconocemos en esta figura a la figura de Jesucristo, la nueva realidad inefable y eterna, que curiosamente el texto dice que es para la humanidad, pero no solo para la humanidad, sino para toda la creación. El impacto de esta realidad nueva va a alcanzar toda la creación. Y por eso los versículos siguientes, entre el 6 y el 8, habla de cómo el mundo, todo el universo, el lenguaje infantil diríamos el mundo mineral, vegetal y animal, todas esas esferas de la vida que han sido creadas por Dios, que han sido amadas por Dios, que han sido dañadas por causa del pecado, Dios las va a restaurar. Hay una expectativa por delante que tiene que ver con el ser humano, pero que tiene que ver con el cosmos entero, porque Dios lo ama también. Y nos ofrece imágenes sublimes de ese futuro que en un sentido son simbólicas, pero en otro son tan tremendamente gráficas, al punto que dice el texto que las enemistades clásicas entre los animales van a ser superadas y suprimidas, porque todas estas especies se van a reconciliar y los temores entre ellos van a desaparecer, y los depredadores, como el lobo y el leopardo y el león, con los que siempre han sido sus presas, y ahí aparecen el cordero, el cabrito y el becerro, se van a reconciliar. Aún los animales van a experimentar una reconciliación entre las distintas especies, una armonía tan absoluta, no solo en el corazón de los hombres, no solo en las relaciones entre los hombres, sino entre la creación entera, que dice el texto que aún, versículo 6, un niño podría gobernar eso. Todo será tan pacífico, tan armonioso, tan bello, tan noble, tan digno, que un simple niño podría manejar todo aquello. Porque será el tiempo del Shalom de Dios. Y aún continúa el texto porque dice que de alguna forma la propia naturaleza se va a transformar, al punto que la osa comerá lo mismo que la vaca, y el león también se alimentarán de paja. Estos que son animales carnívoros y temibles, pero tomarán esta forma suave, inofensiva y pacífica. La última maldición que persigue a la creación, la última maldición que persigue al ser humano, desaparecerá también. La enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente desaparecerán. Versículo 8. Y como broche final, el monte Sión aparece en el versículo 9 como si fuera como un nuevo Edén, un jardín del Edén futuro, donde la gloria de Dios lo llena todo, y lo llena de forma absoluta, y lo llena para siempre. A veces recurrimos a este pasaje en los tiempos de Navidad. Nos habla del sentido de ese niño que ha nacido, pero la idea siempre apunta al crecimiento de ese niño y al ministerio del Mesías, para sanar, restaurar y reconciliar. Donde no hay perspectiva de futuro, no hay cristianismo.
donde no hay dimensión de eternidad, no hay evangelio. Donde toda la realidad de lo que podemos atender en la palabra de Dios se limita al presente, se limita a esta vida, todo queda empequeñecido, carente de sentido, porque siempre, más pronto o más tarde, aparece por delante la sombra de la muerte, y la muerte sí que parece ser el final de todo, el soberano de todo. Los filósofos decían que el hombre es el ser para la muerte, ha nacido para eso, y esa parece ser la última palabra. Un teólogo suizo del siglo XX, que perdió a 2 de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial y por tanto sabía bien de la muerte, afirmó sin embargo todo lo contrario. El hombre no es el ser para la muerte, el hombre es en Dios el ser para la vida. Y por eso el pueblo de Dios siempre se teme lo mejor y siempre espera lo mejor y siempre se proyecta hacia lo eterno. Y cada vez que empequeñecemos nuestra mirada y la reducimos y la volcamos sobre el presente y sobre nosotros mismos y sobre nuestro pequeñito mundo concreto, perdemos de vista la perspectiva general del Evangelio y todo se hace insuficiente y todo parece demasiado débil. Pero Cristo ha resucitado y por tanto todas las promesas que el Mesías anticipó, Él las cumple y Él las cumplirá. Y no tiene que ver, y es mucho, no tiene que ver solo con nuestra propia vida y nuestra propia muerte, sino con la realidad de la creación entera, de todo lo que hoy efectivamente ha sido contaminado por el pecado. Por eso la esperanza futura tiene que ver con esa recreación de la creación. El apóstol Pablo, recordáis Romanos capítulo 8, la creación entera gime esperando ese día. El día en que no solamente los seres humanos, sino la creación entera va a experimentar la realidad poderosa de la restauración de Dios. La creación entera, que como resultado del pecado se ve salpicada y afectada de tantas maneras, pero un día todas las limitaciones que por causa del pecado sufre le serán quitadas y la creación mostrará su absoluta y su plena manifestación. Dios creó por amor y por amor la restaura. Y ahora es verdad, la creación sufre desorden y sufre violencia, pero un día experimentará una armonía absoluta. Será, decía alguien, como una sinfonía cósmica. Y todo el universo cantará y celebrará la restauración poderosa y gloriosa de Dios. Apocalipsis dice además, es el mensaje definitivo de ese libro, que ese día se realizará toda justicia. Una y otra vez los salmistas se hacen eco como notarios de la injusticia que reina en el mundo, de cuántas veces y de cuántas maneras el injusto y el malvado, el cruel y el vengativo parecen tener las riendas de la historia. Y para mayor escándalo de los salmistas tienen que reconocer que les va bien, que a los malos les va bien. Y que sin embargo ven al lado al justo y al bueno sufrir de mil maneras. Apocalipsis tiene como propósito afirmar una sola cosa en esencia, y es que no siempre será así. La victoria final es de Dios y de su Cordero, y Él hará prevalecer la justicia. Lo que tantas veces decimos a modo de consuelo demasiado ligero, es una absoluta verdad. Algunos pueden escapar de la injusta justicia de los hombres, pero nadie de la justicia de Dios. Y una y otra vez se nos afirma que el carácter de Dios es la garantía de que todos los males serán rectificados algún día. No hay una sola expresión que hable acerca del carácter de los hijos de Dios en la vida presente que no sea la de semejarse a su Señor, y su Señor siempre aparece como un cordero. El carácter
del pueblo de Dios no puede ser otro que el carácter no violento del Cordero de Dios, del que Isaías habla también. Pero no todo termina ahí. El Apocalipsis anticipa que aquel que apareció como un cordero volverá a expresarse como un león y como un rey. Y ante él, nada que no sea justo, limpio y transparente va a prevalecer. Establecerá su reino y lo establecerá en justicia. Y por eso también, junto con la recreación de toda la creación y la realización de toda la justicia, hay también para los hijos de Dios una expectativa gozosa de eternidad. De eternidad. No tememos el juicio, no tememos la oscuridad, no tememos la disolución, no tememos lo desconocido, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que temer. La muerte ha sido ya despojada de todo su terror, de todo su espanto y de toda su amenaza. No asusta, porque ya no tiene la última palabra, no le pertenece a ella. Hay una palabra más poderosa que ha sido pronunciada, y es una palabra de vida, y es una palabra de amor, y es una palabra de bendición, y es una palabra de bien. La ha pronunciado Dios. Y su Hijo Jesucristo se ha hecho eco de ella en la cruz. De manera que lo que tenemos por delante, claro que sí, es mejor. El apóstol Pablo quería, recordáis, partir y estar con Cristo. El apóstol Juan anhelaba el día de ver, decía él, de ver el rostro de Dios. Y eso nada tiene que ver ni con los desengaños de la vida, ni con las frustraciones, ni con una especie de compensación, ni menos todavía de una actitud de huida ante la vida, porque la persona es de carácter débil o cobarde y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la conciencia de que partir es participar de algo mejor. Este es el sentido, algo mejor. Si recordáis, Apocalipsis termina con una descripción simbólica también de la ciudad celestial, de la morada. Y conviene que si leéis Apocalipsis y os perdéis entre los pasajes de azufre y de fuego y de bestias y de monstruos y cosas de estas que son tan difíciles de entender, al menos podáis quedaros con la palabra definitiva y la imagen definitiva, porque la imagen definitiva es la de una ciudad brillante, luminosa, con un resplandor extraño, porque no procede, dice el texto, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino de la presencia misma de Dios que lo inunda todo. Tanto, ya sé que me gusta repetirlo, me parece genial, tanto que dice el texto que en esa ciudad donde hay de todo lo bueno, hay algo que sin embargo falta. No hay iglesias, no hay templos. Eso dice el texto expresamente, allí no hay templos, porque la presencia de Dios lo llena todo, lo inunda todo, Él mismo está presente. Y el apóstol Juan todavía percibía por el Espíritu algo más. No solo le veremos tal como Él es, dice el texto, no solo veremos su rostro, sino que al verle a Él seremos hechos semejantes a Él y seremos como Él. El anhelo de todos nosotros, no en el sentido más cursi de la palabra, ni en ese sentido beato, falso, no, sino en la convicción de que ser como Jesús es mejor. También en esto es mejor ser como Él, sentir como Él, pensar como Él, actuar como Él, parecernos a Él. La presencia del Dios y del Cordero serán tan reales, tan cercanas, tan completas y tan eternas, que solo en la contemplación de sus personas nosotros mismos seremos transformados. Y esa expectativa futura
esa esperanza futura, nos permite vivir en el presente. Nunca la verdadera esperanza cristiana nos aísla de la vida, nos hace volver la espalda a la vida. La esperanza en el futuro en Dios rebota en los muros de esa ciudad y cae de nuevo sobre esta vida para hacernos vivir de otra manera. De otra manera. Y solo es posible vivir de otra manera a la luz de esa expectativa del futuro. A uno no piensan en la eternidad, casi les da miedo, les parece lejana, es algo extraño. Pero es que no hay otro elemento donde nutrir nuestro corazón y nuestro carácter para sostenernos en medio de esta vida que es a veces tan terrible. La expectativa de la eternidad. No habrá siempre oscuridad. Una de las profecías de Isaías acerca del Mesías y de los tiempos mesiánicos. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Recordáis? Cuando habla acerca del niño. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, todos lo decimos, bueno, no te preocupes, ya verás cómo pasa. Bueno, ya verás cómo pasa, si pasa. Hay males que vienen y vienen para quedarse. Pero esto lo dice Dios. No habrá siempre oscuridad, no siempre será así. Hay un pasaje, menos mal que está en la Escritura, si lo dijera cualquier predicador parecería casi, en fin, una ofensa, una falta de consideración al dolor de la gente, pero es en la Escritura. El apóstol Pablo, que también sabía de sufrimiento, escribe a los Corintios, les dice, recordáis, esta es otra versión, pero y él les dice que los sufrimientos que ahora padecemos, y no tiene inconveniente en calificarlos, se dice que son ligeros y efímeros. Madre mía. Los sufrimientos ligeros y efímeros que van a pasar, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Mejor que lo diga el apóstol Pablo, que no cualquier humano frívolo, que a veces suena casi como una falta de respeto al dolor y al sufrimiento de las personas. Pero lo dice la Escritura, y lo dice repetidas veces. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, echa mano de la vida eterna. Hablando de sus dificultades, de sus persecuciones, de sus inconvenientes, le dice, bueno, pues mira, echa mano, en fin, ¿con qué tal? Pues echa mano de la vida eterna. Nutre tu ánimo de la esperanza de la vida eterna. Y lo dice a Tito también, y le habla de la misma expresión, echa mano de la esperanza de la vida eterna. Que tiene un sentido no de cobardía, pero sí que nos da una perspectiva completa. No podemos cerrar los ojos a la realidad difícil de la vida. ¿Cómo vamos a cerrar los ojos? En la propia vida parece que nos hace abrirlos a base de bofetadas. No podemos cerrar los ojos. Nadie cierra los ojos al dolor. ¿Cómo va a negar lo evidente? Pero lo que el apóstol está diciendo es que miremos esa realidad que nos toca enfrentar a la luz de la esperanza de la eternidad. Porque eso da una perspectiva diferente. No cambia la situación, pero nos permite afrontarla de una manera bien distinta. Y también el declive físico. Más allá de las circunstancias propias de la vida, pues el paso del tiempo va trayendo efectivamente pues deterioro en lo físico, pero recordáis de nuevo esa percepción del apóstol que sí, claro que tiene los ojos abiertos, no cierra los ojos a la realidad y dice, claro, este hombre exterior se va deteriorando, ¿cómo vamos a negar eso? Pero el interior se renueva. Hay una expectativa por delante que permite abordar, reconocer
y enfrentar esa realidad con una expectativa nueva, alentarnos a lo eterno. Esa esperanza futura nos libra del miedo y nos libra también de los espejismos, de las tonterías en las que a veces la vida se enreda y nos roba el tiempo, que es el bien más preciado. El apóstol Juan advierte, recordáis, contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, nos advierte contra el pecado y contra los deseos de los ojos, sería todo ese afán por lo material, por lo concreto, por la posesión, por el tener, todo lo que fascina de tantas maneras, y la vanagloria de la vida, ese afán por el éxito, ese cuidado de la imagen, esa dependencia del qué dirán. Y el apóstol dice, pero no pongáis los ojos en esas cosas, porque todas estas cosas son del mundo, de la vida, de la hora, y todo eso pasa. Y deja de ser. No pongáis ahí el corazón. Cuando ponemos, ¿recordáis? Ojos arriba, dice Juan. Pues eso. Cuando ponemos el corazón en el cielo, pero no con la figura esta a veces de los santos que están los ojos en blanco, no sabes si les ha dado una lipotimia o es que tienen algo. No es ese tono que no dice nada, porque no suena real. Pero cuando ponemos los ojos y el corazón en todo lo que tiene que ver con lo eterno, todo ese universo que el Espíritu despliega ante nosotros, hay 1000 cosas que simplemente se desvanecen porque pierden todo su brillo y su falso valor. Esta esperanza también nos motiva para vivir y para vivir de otra manera. La esperanza cristiana siempre se traduce en vida, en otra vida, en otra vida. Cuando los discípulos hablan con Jesús y están haciendo ahí conjeturas acerca de quién es el importante, el menos importante, quién estará en un puesto de poder o tendrá otro, en fin, estas cosas propias de la vanagloria de la vida, Jesús les hace una pregunta absolutamente, extraña. De hecho, no la terminaron de entender. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y como no entendían mucho, dijeron, sí, claro, por supuesto. Bueno, de hecho así fue, pero no como ellos pensaban. Es decir, participar del carácter de Jesús y de la vida según el carácter de Jesús en medio de un mundo que se mueve con criterios absolutamente opuestos a ese carácter. Lo que Jesús les está diciendo es, vosotros que decís que me vais a seguir, que conmigo, que todo eso, ¿vosotros vais a pagar el precio? El precio tiene que ver con el servicio, con una actitud general ante la vida de desprendimiento de lo propio, que eso no tiene que ver solo ni con misioneros ni con grandes personajes del cristianismo, sino con la vida de cada uno de nosotros. Alguien decía que cuanto más cerca de Dios estamos, más conciencia tenemos de esas personas que están a nuestro lado. Decía él que tienen la misma consideración que la suciedad que hay debajo de la uña, que no son nadie, ni nada, ni significan nada para nadie. Pero decía este autor que lo encarnó con su propia vida, que la cercanía de Dios, la participación anticipada del reino de Dios, la participación, aunque sea imperfecta, del carácter del Mesías, genera una actitud ante la vida que no puede ser distinta de la de este Mesías.
que no vino para ser servido, sino para servir. El pueblo de Dios no está llamado a ocupar lugares de protagonismo en la sociedad. A veces nos confundimos, pensamos que lo que cuenta es que pues nos llamen para la inauguración de un acto importante o para el cumpleaños del rey, que, en fin, pero el pueblo de Dios tiene otro lugar. El pueblo de Dios está llamado a ser pues lo mismo que su referente, y su referente era un pobre Galileo. Un pobre Galileo. Ya veis. ¿Y puede venir algo digno de Galilea? De Galilea puede venir algo presentable, honroso, que merezca admiración. Pues seguramente no, efectivamente, según los hombres no. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el lugar del pueblo de Dios está sirviendo a los que son menos, siempre. Porque aquel a quien nosotros miramos se hizo el que menos de todos para servirnos a nosotros. El rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Apocalipsis termina prácticamente en el último versículo con una declaración acerca de Jesucristo al que llama la estrella resplandeciente de la mañana. Y es la fascinación que el Espíritu de Dios despierta en nosotros por este Jesús, la que permite que toda nuestra vida sea reconstruida, reconciliada con Dios, reconstruida en medio de esta vida y llena de esperanza para la eternidad. Celebramos la resurrección del Hijo de Dios, celebramos el sello que Dios puso, el certificado de autenticidad que Dios le puso al levantarle de la tumba. Y aprendemos a vivir con esa esperanza, hermanos. Aprendamos a vivir en esa esperanza, a echar mano de la vida eterna para vivir a diario. Los ojos bien arriba y el corazón a ras de tierra. Eso suele decir Joaquín Yebra también y nos vale a nosotros para terminar. Vamos a ver.